Hola Guille, Hola Alex, qué impresionante que ya estemos en el segundo capítulo. y más que impresionante te diría loco. Pero no tan loco como la historia que toca hoy. Más locos que el ataque de la muerte disfrazada de abuelita. Buah, a ver, quizá no tan así, pero de tener traumas lo vas a tener. No, por favor, no, quiero dormir. Estos últimos días estuve viendo cosas caminando por ahí. Pues ahora además de ver, pues vas a escuchar. Hoy las voces se han callado. Tras varios meses soportando su constante ruido incesante, esta mañana me han dado un respiro. Al principio, el silencio supuso un enorme alivio. Por fin logré escuchar los sonidos que se producían a mi alrededor sin la enfermiza distorsión de las voces. Pude apreciar en su plenitud el cantar de los pájaros, el viento soplar entre los árboles, el llanto de un bebé. Por primera vez en mucho tiempo conseguí escuchar la radio y ver la televisión con certeza de que mis sentidos no me engañaban. He de reconocer que, cuando todo empezó hace 3 meses, me asusté. La primera impresión que tuve fue que estaba perdiendo el juicio, aunque descarté esa posibilidad al recordar que los locos son incapaces de reconocer su propia locura. Por lo tanto, las voces debían ser reales. Pero, ¿y si él está loco y como buen loco no reconoce su locura? Pero no solo me asusté por oír las voces, más aterrador era el mensaje que portaban: dolor, sufrimiento, muerte y desesperación. Todo lo que me decían estaba relacionado con la esencia de esas palabras. Por mucho que quisiera ignorarlas, las voces siempre estaban ahí, para recordarme que no tenían intención de desaparecer. No construían frases completas, a veces ni siquiera eran palabras. Hablaban todas a la vez, sobreponiéndose unas a otras, siendo incomprensibles. Sin duda debió ser una locura. Aún así, su significado quedaba muy claro. Seguro que escucharlas durante tanto tiempo acabaría por hacerme perder la cordura. Apenas me dejaban dormir, solo pequeños periodos en los que caía rendido por puro agotamiento, y mi aspecto comenzó a pagar las consecuencias. Aunque siempre he sido de constitución delgada, durante estos 3 meses perdí más de 10 kilos. Mi piel se volvió grisácea, como un pegamento viejo, reseco y castigado por el paso del tiempo. Mi pelo comenzó a caerse de manera alarmante y tenía profundas ojeras. Sin embargo, al despertarme esta mañana me he sorprendido, porque las voces no estaban ahí. No recuerdo haberme quedado dormido, pero cuando abrí los ojos me sentí tan bien que estoy convencido de haber descansado unas cuantas horas seguidas. Vamos, bro, te curaste. Por primera vez en mucho tiempo he disfrutado el día. Pero a primera hora de la tarde una nueva sensación empezó a recorrer mi cuerpo. Aunque las voces no estaban ahí, de nuevo pensé en la locura y la cordura, también en el dolor, el sufrimiento y la muerte. Poco a poco la desesperación me fue invadiendo. El alivio del silencio solo duró unas pocas horas. Por extraño que pueda parecer, me di cuenta que según avanzaba el día, había empezado a echar en falta las voces, esos lamentos que llevaban acompañándome durante 3 meses. No, bro, no recaigas. Los sonidos que durante la mañana casi consiguieron emocionarme me parecían ahora frívolos y vacíos. El canto de los pájaros no era más que una ruidosa molestia. El viento entre los árboles sonaba a interferencias y electricidad estática. El llanto del bebé se convertía en un lastimero quejido estridente. Mucha palabra, poco significado. El bebé le molestaba, corta. La radio y la televisión no conseguían aportarme nada. Las palabras, melodías e imágenes que captaban mis sentidos no albergaban significado. Eran las voces los que dotaban de valor a ese mundo. Finalmente, cuando volvieron, la calma se sobrepuso a cualquier otra sensación que me rodeara. Por primera vez, presté atención a lo que decían las voces, las escuché. Ahora, al igual que antes, hablaban todas a la vez, pero ya no luchaban entre sí. Al contrario, formaban parte de una sola voz. Entonces comprendí por qué estaban ahí. Tenían una razón de ser, un mensaje que transmitir, una misión que yo debía cumplir. ¿Qué clase de misión te podrían dar unas voces? Eso es lo que acabo de hacer antes de escribir estas líneas. Las voces me guiaron, me indicaron cómo prepararme y señalaron los pasos a seguir. La mano que sujetaba el cuchillo parecía moverse sola, como si alguien tirara de unos hilos invisibles que determinaban todos mis movimientos. La sangre me empapó de la cabeza a los pies. Delante de mí están los cadáveres de 17 personas. Nunca los conocí y tampoco me importa quiénes eran. No sentí pena al matarlos, tampoco alegría. Solo era un trabajo que tenía que hacer. Ahora las voces me están pidiendo que acabe con una vida más. No pienso decepcionarlas. Me han prometido la inmortalidad, la vida eterna.
En este mundo seré recordado durante muchos años gracias a mi obra. En el otro, me uniré a la legión de voces que me han acompañado durante estos últimos meses. Solo queda hacer una cosa, levantar el cuchillo y pasar su frío filo lentamente por mi garganta y agonizar mientras me ahogo en sangre. Buah, sin duda una historia bastante seria y oscura, ¿no te parece, Guille? Sí, la verdad me parece más en realidad que fue algo más turbia y algo así de suspenso, nada más que todo el tiempo me dejaban pensando y analizando más cerca del final la locura que tenía el personaje principal en el estar agobiado por las voces y después el extrañar esas voces y que en un principio rechazaba su sentido de locura con la justificación de que los locos no reconocen su locura. Buah, abreviar la historia nomás. A ver, también te digo... Te digo que tranquilamente podría ser una historia de hecho real, ya que hay muchas personas así como con ese problema, por así decirlo, ¿no? ¿Puedo decir que fue una historia real? No sé, mejor que lo decida el público. Me parece una muy buena idea. ¿Y ahora qué te parece si empezamos con las valoraciones? Lo primero que voy a decir es que para mí tuvo una duración muy entretenida y muy buena. Tuvo su espacio a contarnos el inicio de la historia, después darnos muy buenos detalles y todo en una duración simple, corta y muy buena. A mí me gustó mucho. A ver, por otro lado, yendo un poco más para la parte del podcast, la verdad es que fue bastante corta, así que de todas formas esperemos que haya servido de entretenimiento. Otra cosa que me gustó mucho fue lo bien detallado que está, como lo dije antes. Tiene unos muy buenos detalles, son muy específicos con las cosas que estaban haciendo o hizo. Si bien me hubiese gustado la verdad un poquito más de detalle, más específico qué decían las voces, aún así me gustó el detalle que tuvieron de decir, como dijo en el texto, las esencias de los sentimientos prácticamente, ¿no? Exacto, de las cosas que querían transmitir esas voces, todos esos sentimientos negativos que estaban queriendo compartirle. A ver, tirando ya por la parte de detalle, creo que es necesario decir que el final fue un poco explícito y igual y no es para todos los públicos, pero como es terror, a nosotros nos da igual y estamos para todos los públicos. Otro punto que puedo agregar es que tenía una muy buena redacción. Me gustó mucho la forma que tenía de expresarte el personaje, lo que iba sintiendo durante toda la historia y lo que iba viviendo, hasta los asesinatos y su propio suicidio. Bueno, no sé si está permitido decir esa palabra, pero bueno, hablando de asesinato, me hubiera gustado una descripción de cómo fue pasando el extremo de asesino, ¿no? Aunque no descarto el hecho de que fue bastante impactante que de un momento para otro, en plena historia, de escuchar voces, de escuchar una sola, pase a matar gente. O sea, es realmente bastante impactante, sin dudas. Después podemos hablar un poco del final. Y tengo que admitir que el final me gustó mucho. Fue así súper sencillo, no dio vueltas, cerró bien la historia y fue bien diferente en un cierto modo a los otros dos finales que ya hemos escuchado, refiriéndome a esto de que fue simple, conciso y te terminó de cerrar perfectamente la historia. Claro, bastante original, la verdad. En ese aspecto estoy totalmente de acuerdo con vos. Aunque, sinceramente, me hubiera gustado el hecho de que agregaran una explicación, al menos filosófica o algo, o lo que sea, de cómo llegaron esas voces, de por qué se fueron y de la nada por qué volvieron, ¿no? Al menos en la parte de por qué volvieron, sí se explica, al menos tiene un porqué, es el hecho de que todo el mundo a su alrededor se volvió frío y vacío prácticamente. Pero el hecho de que por qué se fueron o cómo llegaron, realmente no tenemos contexto sobre eso. Aprovechando que estamos mencionando sobre las voces, sinceramente nos hubiera gustado bastante tener diálogos entre ellas y el protagonista, ¿no? Nos hubiera dado pie a ya sea interpretar a estas voces, lo cual hubiera sido hasta más entretenido para ustedes, pero sumándole que también hubiera sido divertido para nosotros, evidentemente. Y fuera de eso, pues no sé, Guille, ¿quieres comentar algo último positivo? Bien, lo último que puedo agregar es que nos da a pensar y a ser empáticos con este tipo de personas, por ejemplo. Con asesinos. No específicamente listo, escrachado, o sea. No específicamente con asesinos, sino a lo que voy es que en un principio al menos pudo ser simplemente una persona que tenía esquizofrenia. Y bueno, después por medio de la locura llegó a ser un asesino, que en este caso no le doy crédito. Pero por ahí da a pensar que hay muchas personas que tienen esquizofrenia y pueden vivir felices de la vida y no terminan como este querido protagonista. ¡Felices! Sería lindo escuchar una que otra voz, che. Bueno, también te digo, o sea, están medicados y demás, pero bueno, sí.
hay que tener cuidado. La felicidad se encuentra a la vuelta de la esquina. Bueno, lo dejamos a su criterio, que quieren entender a eso. Y dejándolos con esa duda, nos despedimos. Alex, un placer. Siempre era un placer, pero bueno, un placer también. Y nos estaremos escuchando en la próxima. No, pará. ¿A dónde te vas? Del 1 al 5, ¿cuánto le das? Sinceramente, un 3,5. ¿Por qué tampoco? Porque hoy me levanté exigente, estoy medio travieso, lo admito. Mal ahí. Eso no me decía mal ahí, ¿viste? ¿Y vos cuánto le das? Yo por mi parte le voy a dar un 5. Público qué? fácil. Porque es una de las historias, de las pocas que tenemos hasta ahora, que más nos hizo ver muchos puntos en contra y muchos puntos a favor, y fue la que mejor pudimos analizar, y también fue una que más nos gustó. Vale, me parece bien. Ahora sí, adiós. Un gusto.